a resolver temas particulares de cada uno. Si es así, Ah, me escribe por correo, porque no puedo usar el tiempo de todos para resolver temas particulares. ah, Entonces, con mucho gusto bueno, me escribe y yo le respondo de forma inmediata a su situación. Muy bien, anoche le envié un correo. va, de acuerdo, pues. Solamente. Muchas Muy bien. gracias. René Matus, quisiera escuchar su experiencia. No es espacio para ponerse ahorita a los temas individuales de cada uno, no, yo quiero hacer un espacio para escuchar cuál fue la experiencia, la vivencia de su evaluación. René Matus. Muy buenas noches, doctor. Pues fíjese que pues mi experiencia fue de que pues venía bastante comprensible el examen, entonces considero de que no fue tan complicado. Entonces esa fue mi experiencia en el examen. Y si yo le tuviera que decir un cálculo de lo que usted considera el punteo a obtener, ¿cuál sería? Ah, considero un 20, Muy bien, licenciado. pues sería un buen resultado. Y lo exhorto a seguir en esa misma línea de estudio. Me alegra, Gracias, René. estimado doctor. Cindy, Cindy Méndez, no me escucha. Bueno, no me escucha Cindy, entonces Doctor, buenas noches. quiero escucharla, su Doctor. vivencia. Sí, buenas noches. Realmente un examen bastante claro, bastante entendible. Fácil. Sí, yo le voy a ser muy honesta, le voy a ser muy sincera. Sí estaba bastante sencillo. Sí le cuento, Eh, Cindy, escuché a sus compañeros de la otra sección 15 y absolutamente los 15 me dijeron muy fácil, no solo pusieron calificativo fácil, muy fácil, ¿verdad? Como que dice, mire, queremos más casos prácticos al otro, un poquito más de... Es que así es la fácil, les dije, ahorita va la parte normativa doctrinal y la otra parte ya vamos a tener más elementos para hacer juicios comparativos. Lo que sucede es que no habíamos terminado de estudiar el sumario, pero yo no podía preguntar más allá del sumario temas que no he explicado. Y algo que recalcaron, todas las preguntas, absolutamente todas fueron explicadas en clase y analizadas en la norma. Absolutamente todas. Nadie puede decir, esa pregunta que venía no la discutimos. Y yo tengo por recurso siempre grabar las clases como un elemento de prueba que todas las preguntas fueron abordadas y hasta repetidas en varias clases por la importancia de ciertas figuras, ¿verdad? Como la reconvención, por ejemplo. Así es, doctor. La verdad es que sí, yo aprovecho el espacio y perdón el tiempo para agradecerle porque, para serle muy franca, en los cursos anteriores, eh, les soy honesta, no me había encontrado con un licenciado que venga y que explique, por decirlo así, detalle a detalle y que nos haya enseñado a interpretar, a leer un código, un artículo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo les soy honesta, estoy bastante satisfecha, ¿verdad? Porque al final uno como alumno tiene necesita esa guía, esa orientación. Y la motivación Lamentablemente, también. exacto, la verdad es que sí, eso influye bastante, la verdad es que influye bastante. En lo personal hay momentos, hay días que se me complica mucho conectarme en tiempo, pero, y créanme que cuando no me conecto lo lamento un montón, porque yo sé que voy a aprender, la verdad. Y muchas gracias, de verdad, doctor, Quizá le a veces agradezco. ayuda que cuando hay un video grabado, un enlace que es asincrónico, esa es la ventaja que se puede escuchar a cualquier día, a cualquier hora, pero solo hay uno, ¿verdad? No sé si usted lo escuchó en horario de clase o lo escuchó fuera de clase. Fíjese que, si mal no estoy, fueron dos clases en las que sí no me pude conectar y vengo corriendo y a veces le digo a mi esposo, mira, ¿me puedes grabar esta clase? Sí, Y, a eso ayuda. bastante, la verdad es que sí. Entonces, hay días que, por ejemplo, voy y yo para el trabajo me voy en moto y voy escuchando. Entonces, la verdad es que sí. Tengo Bueno, algunas dudas por ahí,
pero el examen bastante bien, doctor. Qué bueno, me alegra y les exhorto a Bueno, seguir. gracias. ¿Alguien más abro el espacio voluntariamente quiere participar a comentar su experiencia del examen? ¿Nadie más quiere participar haciendo un comentario de su examen? Licenciado, buena tarde. Rosita, la estudiante que maneja una ansiedad superlativa en el examen, Pues porque quiere lo mejor y es muy exigente y eso es bueno. Eso denota que usted lo toma con seriedad y el derecho definitivamente. implica, exige, demanda responsabilidad, tomarse las cosas en serio. Así es, licenciado. Y ser exigente a no estar dentro de la media para abajo, no estar uno luchando por arriba, con esfuerzo, todo es posible. Así es, licenciado. La verdad que las preguntas de todo lo que vimos, nada fuera de lo que, del contenido que se dio. Y pues en realidad, porque en nuestra norma, ¿verdad? Y si nosotros leímos la norma, pues ya con eso teníamos para responder y pues no solo eso, ¿verdad? El complemento de seguir recapitulando y estudiando todo lo demás. Claro. Únicamente que si usted en el siguiente examen nos pone... Voy a pues, poner casos prácticos y ¿sabe qué voy a hacer? Los voy a preparar, no esos casos del examen, no, otros casos análogos. Voy a hacer un laboratorio de casos prácticos sin respuesta, por supuesto, y los voy a subir a Classroom para que eso ustedes exactamente le iba a hagan los pedir. ejercicios. Ya lo pensé, no es de que todo el examen va a ser de casos, no, no, va a ser un examen muy bonito, estructurado con diversas modalidades de preguntas, pero mínimo un par de casos se va a hacer necesario, porque van a abarcar muchas figuras y aprender a resolver problemas. Entonces, si yo voy a poner casos, voy a preparar en su momento algunos laboratorios y ejercicios y los voy a publicar en Claro. Evidentemente sin respuesta. Son ustedes los que tienen que estudiar y analizar. Entonces ahí van a aprender ejercicios de resolver casos concretos. Eso exactamente le iba a solicitar, que si usted nos podía apoyar en eso, pues Claro, para claro. anticipar el estudio Y y seguir con sobre presentaciones también, por supuesto. Esto sería adicional. definitivamente. Y pues el tiempo sí variaría un poco porque me imagino Una que para hora, los una casos hora suficiente. necesitamos Si lo de ayer era 15 minutos, ya con casos y 20 preguntas, después que una hora es exagerado. Con casos y preguntas y todo, tal vez exagerando media hora, pero voy a dar una hora. le agradecemos, Para licenciado. con eso ya están ustedes analizando. Si usted tuviera que decirme su calificación, ¿cuánto cree que obtuvo? Yo sí creería que saqué un 26. Sí, Excelente. digamos lo más bajo, porque sí Bueno, espero haber sacado toda la nota. si es 26, pues la felicito. Es un brillante resultado. Ok, felicitaciones, Rosita. Gracias, licenciado. Vamos a continuar con la explicación del juicio sumario y deben recordarse su normativa, artículo 229, las disposiciones generales, la materia del juicio sumario. Expliqué del numeral 1 al 4 del artículo 229. En este momento voy a explicar el numeral quinto del artículo 229. Los interdictos. Había una pregunta en el examen de resolución del contrato y algunos la confundieron con rescisión. Son dos figuras que expliqué en clase que son totalmente diferentes. La resolución se tramita en un juicio ordinario. Y algunos la confundieron pensando que era juicio sumario, pero son figuras diferentes. Los interdictos, los hechos controversiales versan sobre la posesión, no sobre la propiedad. Vamos a ver Beverly Chalí. Conectemos la cámara, Johanna. Buenas noches, licenciado. La voy a retroceder en su tiempo y en el espacio cuando usted llevó Derecho Civil 2. Ya se transportó. A ver que me recuerdo. No, le doy 30 segundos para que regrese al libro segundo del Código Civil. ¿Ya retornó?
Vamos a ver, licenciado, no estoy segura, le soy sincera. ¿Qué diferencia hay entre la posesión y la propiedad? ¿O es lo mismo? Porque eso es fundamental para determinar qué es un interdicto. Bueno, licenciado, como le Y digo, por no estoy favor, el segura, interdicto que pero... está aquí no lo vamos a confundir Ok. con estado de interdicción de la Ajá. persona. Eso es nada que ver. Aquí es interdicto. Va vinculado a conflictos de derechos posesorios, un apeo, un deslinde, por ejemplo. Vamos a entrar después a ver aspectos específicos, pero si no entendemos qué es posesión, ¿por qué sirve? Porque la propiedad se va a discutir en un juicio ordinario. Una reivindicación de la propiedad es un juicio ordinario. En cambio aquí no, interdicto es la posesión. Pensemos en la posesión. Eso lo estudiaron ustedes profundamente en Civil 2. Bueno, Johanna. Pues creo que la posesión y la propiedad, bueno, como le digo, no estoy segura, pero creo que no es lo mismo. No, por supuesto que no, pero yo quiero diferencias. Le soy sincera, licenciado, no recuerdo. Bueno, vamos con Creo que Carla. tendré que estar estudiando más. Es importante esa parte sustantiva para Ah, poder ok. ir la parte sustantiva para entender, porque ejemplo, hoy es interdictos, pero tenemos que saber qué es posesión. Carla Bautista, Gracias. la veo muy concentrada, entonces quiere decir que ya está construyendo sus ideas sobre la posesión y la propiedad. Carla Bautista, le voy a ayudar para que ordene sus ideas. La posesión es una situación fáctica, es una situación de hecho. La propiedad es una situación de derecho. La escuchamos, Buenas noches, Carla. doctor. Eso no comprendo, igual estaba leyendo la definición O sea porque que usted no llevó Civil 2, entonces. bien, bien, pero regresar a ese tiempo no me llega Ay, a rápidamente. ese tiempo, ¿qué tantos años han pasado? Ustedes están en cuarto año apenas. Cuarto año apenas. Y esa parte de derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona de gozar, de disponer de sus bienes. No de enajenar. Ajá. No, pues usted no mencionó enajenar. Bueno, entonces les voy a dejar una tarea. Anoten, por favor. Escriba 6 diferencias entre posesión y derecho de propiedad. Ahí se van a recordar de lo que era la usucapión, que por qué la posesión tiene que ser continua, pacífica, pública, de buena fe, cómo se tramite titulación supletoria, van a leer artículo 620, estudiar qué es el justo título. Bueno, asumamos que van a hacer ese trabajo para su cultura jurídica. Y si no entendemos la posesión, no vamos a entender el interdicto, porque en los interdictos se trabajan aspectos de posesión, por ejemplo, el amparo de posesión o tenencia, cuando alguien es perturbado en su posesión, de despojo, cuando alguien es despojado de su derecho posesorio, de apego del linde, cuando hay ese conflicto de linderos, no de propiedad, de posesión, de obra nueva y peligrosa, de derechos posesorios. Entonces, es importante recordar sobre eso. Bueno, ya estamos aquí conectada, Carla, entonces, si no me respondió eso, sigamos trabajando en el numeral 6. Aquí hay 2 premisas y usted me las va a explicar por separados. Estoy hablando del numeral 6 del artículo 229. Las premisas están separadas por un elemento disyuntivo. La palabra o. Yo quiero que me lo separe esas premisas y me las explique separadamente. Se da cuenta que 2 líneas, Carla, lo que implica ese análisis profundo. Donde dice disposición de la ley o Sí, por convenio. por eso, pero separemos la explicación, separemos las premisas, porque no es lo mismo. ¿Dónde se va a detener a explicar usted la primera premisa? ¿O qué parte constituye la primera premisa para usted? Por disposición de la ley. Hasta ahí, hasta ahí.
Me Ajá. explica eso y después vamos a la segunda premisa. Bueno, ¿qué significa eso? Los que por disposición de la ley. Que es específico lo que la ley disponga. Sí, pero ¿en cuanto a qué? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De qué venimos haciendo la relación en el precepto? Desde el epígrafe está claro. Ajá, de la materia del juicio sumario. Así es. Entonces, los ejemplos que por disposición de ley significa aquellos asuntos, supuestos, premisas, normativas que estén en la ley que señale que se va a tramitar en juicio sumario. Entonces yo quisiera que me pusiera un ejemplo, me conformo, de cualquier artículo que haga referencia a que eso se va a discutir en juicio sumario. No sé si mi pregunta es clara. Un ejemplo que especifique sobre juicio Un sumario en artículo. este. Un artículo que este asunto se va a discutir, se va a dirimir en la vía sumaria. Ustedes están llevando derecho mercantil, ahí abunda ejemplos en el Código de Comercio. ¿O no están llevando derecho mercantil? Sí, hoy este semestre empezamos con el 1. El miércoles y viernes tienen examen, ¿verdad, Carla? Sí, Miércoles y viernes de la próxima semana. sí, tenemos lunes, miércoles y viernes. Segura, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. ¿Alguien quiere ayudar a Carla con la pregunta que le hice? ¿Alguien quiere participar ayudando a Carla? En la ley hay muchos ejemplos que por disposición de ley se va a tramitar en un asunto sumario. Vamos a ver Mónica Rodas. Conectemos la cámara, Mónica Rodas. Hay muchos ejemplos. Busquemos en la ley. Mónica no está viendo Netflix. Hola, Lique. Ah, está viendo Netflix, está viendo Netflix. Pero usted no va conduciendo, ¿verdad? No, no voy conduciendo, Lique. Ayude a su compañera, no sea indiferente, tenga la empatía con Carla, ayúdela. Hay muchos ejemplos, solo cite uno. Así me dijo Kelly. Y David también me dijo, tú también fuiste a probar. Sí, yo así. Miren Laura Monroy, cómo pone atención ustedes a lo que estamos hablando del vestido. Ay, Laura Monroy. ¿Qué manda? Disculpe, licenciado. Y mire, ¿qué tiene que ver el vestido? Si le quedó bien, si no es del color, si es para la fiesta, con el tema del que estamos abordando. Aló. No es teléfono, Es que no le escuchaba, licenciado, disculpe. nos está afectando a todo la concentración, Laura. Disculpe, se me activó el micrófono. Bueno, Mónica, Sí, Lick, aquí estoy pensando. primero va a llegar a Petén que encontraron un ejemplo. No se me viene ninguno, Lick, o sea, No, no. si eso no es adivinanza, eso no es de que se me venga, es por disposición de ley. ¿Qué significa disposición de ley? ¿Es adivinanza o creatividad o que se me venga una imaginación? ¿Qué piensan ustedes? Si es disposición de ley, es imperativo, ellos cogen, la norma lo establece puntualmente. No es de que se le venga, Mónica, es de buscar en Código Civil, Código Comercio, ejemplos de asuntos que se tramiten en la vía sumarial. ¿Está clara la pregunta, Mónica? Mónica, Sí, ¿me escuchas? ¿está clara la pregunta? Me dijo un ejemplo que se lleva en el juicio sumario. Por disposición de ley. Aparte de los que están en el 229, esos no, porque esos también son asuntos por disposición de ley. Es en adición
a los 6 ejemplos del 229. Rosita, ¿me escucha? Sí, licenciado. ¿Les puede formular la pregunta a usted y a sus compañeros para que exista mayor comprensión? En cuál artículo de la ley establece que se debe llevar por medio del juicio Así es. sumario en la tramitación de la, según lo que establezca, Correcto. ¿verdad? Y no es un artículo, hay varios. Pero yo me conformo con un ejemplo. Yo les voy a dar la mayoría de ejemplos, pero solo quiero que me proporcionen uno. Leslie Briones. Buenas noches, licenciado. Ah, Un qué ejemplo. alegre que alto. Qué alegre que haya entrado a clases, Leslie. Sí. Un ejemplo sería el artículo 212 del Código de Comercio. Leámoslo. Dice, artículo 212, oposición y registro. Dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la reducción del capital en juicio sumario ante un juez de Perfecto. primera instancia de lo civil. Sí, pero ¿en qué parte? Yo no oí cuando usted mencionó lo sumario. Dice, ahorita voy. Cualquier interesado podrá oponerse a la reducción del capital en juicio sumario. Pero subraye, por favor. Bueno. Ya veo, Licenciado, Leslie, que su intervención, Leslie, regresemos, no se vaya, Leslie. Qué oportuna su intervención, le invito a que participe más. Está bien, licenciado. Y por lo visto tiene su código de comercio, les voy a dar más ejemplos. Lea el 1039. 1039. Código de comercio estamos analizando con Leslie. 1039. El artículo 1039, vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. Bueno. Con eso es suficiente, Leslie. Gracias por participar. Sigamos agregando más ejemplos. El artículo 413, segundo párrafo del Código Civil. Se refiere a la oposición de la ausencia. Anótenlo. Voy a repetirlo. 413, segundo párrafo del Código Civil. La oposición a la declaración de ausencia. Siguiente ejemplo. Código Civil. Artículo 815. Habla de la servidumbre. 815. Vámonos a materia mercantil. La oposición a la fusión de sociedades. Artículos del Código de Comercio 234, 238, 260 y el último que leyó Leslie, el 1039. Ya que está conectada Leslie, sigamos con el análisis de las normas. Ya terminamos de explicar el 229, el 230. Quiero que lo lea y me explique qué entiende usted por esa regulación. 230. Artículo 230, aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Vamos a ver. Se recuerda que cuando estudiamos el juicio oral hay una norma parecida a esta, que aplicaba la analogía del juicio ordinario para el juicio oral. Entonces aquí el sumario lo hace de forma parecida. ¿Pero qué significa la aplicación por analogía? Vamos a ver. Que para ciertos trámites en el juicio sumario se puede aplicar las disposiciones del juicio ordinario siempre y cuando no contradigan todo lo que está preceptuado en lo que es la tramitación del juicio sumario. Su explicación es correcta, solo yo le quitaría la palabra se puede, porque el se puede es un término discrecional y aquí la norma señala
son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. ¿Qué significa? Que la importancia de conocer el juicio ordinario fue, ustedes lo estudiaron el semestre anterior, yo lo repasé, fue la primera clase que di de juicio ordinario, porque es el juicio tipo, el juicio de parámetro, de comparación, en cuanto a juicios de conocimiento. El oral, el sumario lo tenemos que estudiar comparativamente con el ordinario, por esta aplicación analógica que también se da en materia oral. Y aquí en materia sumaria, ¿qué significa este término en otras palabras? Al juicio sumario se va a aplicar todo el procedimiento, la naturaleza y las fases del juicio ordinario, salvo o excepto lo especial para el juicio sumario, que es lo que voy a explicar en esta clase, 232, 233, 234 y 235. Y cuando estudiemos esta especialidad, vamos a hacer el ejercicio de comparación con el juicio ordinario. Y así vamos a establecer que la mayoría de normas del juicio ordinario son aplicables al sumario, salvo las especialidades de los artículos que vamos a estudiar ahorita. No sé si fui claro, Leslie. Licenciado, gracias. Bueno, gracias por participar. Explico el 231. Las partes por convenio pueden pactar, acordar, acudir, que en el caso de una controversia pueden acudir al juicio sumario. Vamos a hacer el ejercicio a partir del 232. Entonces, vamos a invitar a Manuel Mayén. Manuel Mayén Hernández. No está. María López. María López. Luis Fernando Clara Galloboy. Luis Fernando Clara. Estoy, licenciado. ¿Listo, Luis? Sí. Entonces necesito que me pongas atención y tengas a la vista los artículos especiales del juicio sumario. Los voy a repetir, 232, 233, 234 y 235 del Código Procesal Civil y Mercantil. La pregunta concreta es, ¿cuál es el plazo para interponer excepciones previas en el juicio ordinario? Y lo pregunto porque eso ya lo expliqué. Ahí quiero que pongamos atención en un ejercicio que vamos a hacer. Es un ejercicio comparativo, un ejercicio analítico. Bueno, vamos a dar 10 segundos. Si no, le damos la oportunidad a alguien más que quiera participar. ¿Desistí de participar, Luis? La verdad que no lo tengo presente, licenciado, no sería mentirle. Bueno, todo está en el código. Vamos a dar la oportunidad a María Pineda Orellana. María Pineda Orellana. Buenas noches, licenciado. ¿Quiere que le repita la pregunta, María? Sí, por favor. Pero sí le quiero que me ponga atención a la pregunta. ¿Cuál es el plazo para interponer excepciones previas en el juicio ordinario? 5 días, licenciado. No. No, en el derecho no es como adivinanza o por ocurrencia los plazos. Los plazos son imperativos. ¿Qué significa eso, María? ¿O usted cree que las partes procesales pueden fijar plazos según su conveniencia o intereses? ¿O es el legislador quien fija plazos? Es el legislador. Entonces no es una respuesta de criterios, ¿verdad? Lo que es una respuesta de conformidad con lo que establece la ley. Pero si el juicio ordinario lo expliqué, María, y señalé en qué momento se interponían las excepciones previas. Por otro lado, en procesal civil 1 se lo explicaron. Sí, licenciado, disculpe. Pregunte. Estoy presente. Muy bien, entonces
como no estamos en capacidad, ¿qué opinan Manuel Mayén? Le voy a hacer la pregunta a Manuel, si mejor dejamos como tarea el ejercicio de hoy. Vamos, Manuel Mayén, te escucho. ¿Qué tal, licenciado? Disculpe, es que no me dio tiempo. Vengo aquí en la calle y ando yendo a la clase, pero ya voy a llegar a mi casa ahorita que llegue, no sé si me da tiempo de... Yo porque te vi la mano levantada, a eso obedece la Sí, es que me intervención. llamó el licenciado, pero no me dio tiempo de Bueno, contestarle porque venía ok. con el teléfono en audífonos. Bueno, Pero aquí estoy, disculpe. este ejercicio es un poquito complejo, el que vamos a hacer, entonces requiere análisis profundo. Yo estoy seguro que Mónica, que Luis Coronado lo pueden hacer muy bien, porque sí es un ejercicio un poco extenso, pero sí tenemos que tener habilidad en manejar el juicio ordinario y compararlo con el juicio sumario. Mónica, ¿se anima? Mónica Monroy. Con mucho gusto, doctor. Bueno, vamos al ejercicio. Voy a repetir por tercera vez la pregunta, pero sí tenemos que escuchar con atención. ¿Cuál es el plazo para interponer excepciones previas en el juicio ordinario? Se puede auxiliar en su código. Puede auxiliarse en su código. De conformidad con el artículo 120, interposición de las excepciones previas, establece que dentro de los 6 días de emplazados Perfecto. se podrán interponer Yo las... le recomiendo a sus compañeros que no solo escuchen, yo les pido que escriban lo que Mónica va a ir señalando. Anoten el fundamento legal. Es correcto, porque ahorita está fácil, pero vienen mucho más ejercicios que vamos a hacer con Mónica. Entonces, anoten, escriban. Sigamos en el marco comparativo de esa variable, porque la comparación la vamos a hacer en las variables que corresponden. Escuche, Mónica. ¿Cuál es el plazo para interposición de excepciones previas en el juicio sumario? La misma pregunta es cómo opera el plazo en el juicio ordinario y cómo opera en el juicio sumario. ¿En cuanto a qué variable? A la variable de la interposición de excepciones previas, pero ya para eso ya tenemos que saber cuáles son las previas, qué significa el 16, cuáles son las perentorias, cuáles son las privilegiadas, dónde se resuelven, cómo se tramitan en los incidentes. Eso es lo que ya vieron en Teoría General del Proceso y en Procesal Civil 1, las excepciones. Fundamental que el 116 expliquen cada una de esas excepciones. En los casos prácticos que voy a poner para el segundo examen parcial, pueden venir temas de excepciones o actitudes que el demandado puede asumir. Le repito la pregunta, Mónica. Doctor, dentro del juicio sumario, las excepciones previas se presentan dentro del segundo día de emplazado. Perfecto. Y son las que se refieren al artículo 116. ¿Cómo se van a tramitar en ese juicio sumario estas excepciones previas, Mónica? ¿Y de qué artículo me está haciendo usted su fundamentación para el juicio sumario? 22. Y ahí señala cómo se van a tramitar y dónde se van a resolver. De conformidad con el procedimiento de los incidentes. ¿Y dónde están regulados los incidentes? Del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Perfecto. Bueno, ahora con el artículo 232, segundo párrafo, esas excepciones que alude el segundo párrafo se llaman privilegiadas, porque se pueden interponer en cualquier estado del proceso. ¿Dónde se van a resolver esas privilegiadas? Usted ya dijo que las previas es en incidentes, pero esas privilegiadas del segundo párrafo del 232, ¿dónde se van a resolver? Resueltas en sentencia. Correcto. ¿Cómo se clasifican las resoluciones, Mónica? Por decretos, autos y resoluciones. Decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. Decreto de puro trámite, auto resuelve un asunto principal. Por ejemplo, el auto que resuelve el trámite de incidentes es una resolución que se llama auto y sentencia. Sigamos con el ejercicio que va muy bien, Mónica.
Y atención a la pregunta, siempre de plazos a ciertas variables. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario? ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario? Se puede ir a buscar su ley. ¿No cree que el 111 le ayuda? 111. Licenciado, el juez le da a las partes 9 días. Claro, es el comunes. emplazamiento, así es. El término Sí, del emplazamiento. hablamos del juicio ordinario. Va, En el ordinario. ahora escuche la pregunta. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda en el juicio sumario? Lógicamente, si hablamos de juicio sumario, ¿qué es lo que usted va a hacer? Váyase a la parte especial de la normativa de juicio sumario. Sí, por lógica. Si regresamos a lo que yo estoy haciendo, un ejercicio de manejo de código y ubicación sistemática mental. Si hablo ordinario, me voy a los artículos del ordinario. Si voy al oral, después a la normativa del oral. Si voy al sumario, posteriormente al sumario. Entonces, ahorita por lógica, yo buscaría a partir del 229 la respuesta. No estoy diciendo 229, a partir de ahí. Me voy a ubicar en esto. Le voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda en el juicio sumario? Sumario. Sumario. Es que ordinario ya lo vimos. 111. Era más difícil el plazo del ordinario. 3 días, doctor. Sí, fundamento legal. Artículo 233. Lo tenía a la vista, lo tenía enfrente. Es que así se me hace ordinario, sumario. Así es. Y este ejercicio dije que no es fácil. ¿En qué momento procesal dentro del juicio ordinario, juicio sumario, se pueden plantear las excepciones perentorias? ¿En qué momento procesal del juicio sumario se pueden plantear las excepciones perentorias? Al contestar la demanda, perentorias. Si ya vimos en el primer párrafo 232 las previas, segundo párrafo las privilegiadas, yo le pregunté las perentorias. Se interponen al contestar la demanda de conformidad con el artículo 233. Ahora escuche la otra pregunta. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, si con la contestación de la demanda interpongo perentorias, las posteriores a la contestación de la demanda, ¿en qué momento se pueden proponer? Diferentes, proponer a resolver. En cualquier instancia. ¿Y en qué momento, dónde van a ser resueltas? ¿En qué acto procesal? Sentencia. Bueno, vamos al 234, hacer ejercicios. El 234 del Código Procesal Civil Mercantil regula 3 variables diferentes, 3 premisas diferentes. El primer párrafo, término de prueba. La segunda, el plazo de la vista. El tercero, el plazo para dictar sentencia. Una norma tan importante que regula 3 presupuestos diferentes. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Comparar los 3 variables con el juicio ordinario. ¿Para qué es pilas usted, pues? ¿Sí me expliqué? Yo le voy a ir haciendo las preguntas. ¿Cuál es el plazo, el término de prueba en juicio ordinario? En el ordinario son 30 días.
¿Y puede haber un plazo extraordinario? Sí, de 10 días. La misma pregunta, ¿cuál es el término de prueba en el juicio sumario? De 15 días. ¿Fundamento legal? Artículo 234. Muy bien, sigamos. En el juicio ordinario, ¿dentro de qué plazo se debe verificar la vista? En el juicio ordinario. Ordinario. Dentro del ¿Qué artículo está leyendo para comenzar? 196 de la vista del ordinario, Correcto, ahí está. que está dentro del término señalado por la ley constitutiva del organismo judicial. Se debe verificar dentro de los 15 días siguientes al haber concluido el término de prueba en el juicio ordinario. La misma pregunta, la vista dentro del juicio sumario, ¿dentro de qué plazo se debe celebrar? En un término no mayor de 10 días. ¿A partir de qué momento? A partir del vencimiento del término de la prueba. Fundamento legal. Artículo 234, segundo párrafo. Vamos al tercer ejercicio, la tercera variable. La sentencia, ¿dentro de qué plazo debe dictarse en el juicio ordinario? Plazo para dictar sentencia en el juicio ordinario. Pero aquí en el 198, donde dice sentencia, dice que también está dentro lo dictará conforme lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial que... Lea escuche, lea el 142 de la ley del organismo judicial. Plazo para notificar. Las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haberse dictado el tribunal competente. Los autos definitivos se notificarán dentro del plazo máximo de 5 días siguientes al haber dictado por el tribunal, de haberse dictado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo de 15 días de haberse proferido por el tribunal competente. Alto, son dos cosas diferentes. Ahorita lo que le digo Mónica es el plazo para notificar y el plazo para dictar es dentro del plazo de 15 días. Ahora bien, la misma pregunta en el juicio sumario. ¿Dentro de qué término se debe dictar la sentencia en el juicio sumario? Dentro de los 5 días siguientes, dice. Sí, siguientes al término de la prueba. Correcto. Fundamento legal. Artículo 234, tercer párrafo. Perfecto. Muy bien. Con esta última pregunta terminamos la clase y la dejo descansar. El 235 es importante que habla el tema de la apelación. El 235, la pregunta sería la siguiente. Dentro del juicio sumario, ¿qué resoluciones, qué tipo de resoluciones pueden ser objeto de impugnación del recurso de apelación? Serían las resoluciones de las excepciones previas y de las perentorias porque dice que no sea la sentencia. No, no ese es el espíritu de la norma. No quieren las tomas de apelación de un... Sí, relájese y léalo despacio. Leámoslo en voz alta, respira y así lo va a entender mejor. Bueno. Pero ahí no está, solo le aclaro algo, ahí no está prohibiendo, no está limitando la apelación. Es que sí. ahí, si usted supiera dónde la voy a llevar, a qué comparación. Ya no juicio ordinario. Y sí sabe usted la respuesta, pero vamos en orden. Leamos el 235. ¿Cuál es el espíritu de la norma? Recursos, dice.
Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia. Alto, ahí está prohibiendo, limitando la apelación solo a la sentencia, ¿sí o no? No. No, admite contra otro tipo de resoluciones que no sea la sentencia. Lo único es que si sin lugar establece costas y una multa, pero no está limitando la apelación. Distinto es, sin lugar, le voy a fijar costas y una multa. ¿Ya? Bueno, ahora ya sobre esa base, escuche la pregunta con claridad. En el juicio sumario, ¿qué tipo, ya estudiamos las resoluciones y sus clases, qué tipo de resoluciones en el juicio sumario pueden ser objeto de impugnación de recurso de apelación? Todas. No, esa es la lectura prima fácil. No. Por eso es importante, póngame atención, Mónica, que hay que manejar lo que les enseñaron en Proceder Civil 1, los medios de impugnación. Aclaración, ampliación, revocatoria, nulidad por violación de la ley, nulidad por violación de procedimiento, apelación y casación. ¿Qué es lo importante cuando usted estudie cada medio de impugnación? Lo siguiente, si quiere, anote. El recurso de apelación, el que usted estudie, lo primero que tiene que ver en la norma es contra qué tipo de resoluciones impugna. Segunda pregunta, ¿ante qué órgano jurisdiccional se interpone? ¿Y cuáles son los efectos de su interposición? Si hablamos de la apelación, de lo primero que usted tiene que saber es cuáles son las resoluciones objeto de apelación. ¿Cuáles son ese ejercicio lo va a hacer con cada medio de impugnación? Entonces, una tabla, un diagrama, recurso revocatoria, contra resoluciones de trámite, plazo para interponer, no se lo dije. Plazo para interponerlo y a partir de cuándo corre el plazo, ante qué órgano jurisdiccional y cuáles son las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la apelación solo pueden pasar 3 cosas. Una, confirmar la resolución, revocarla o modificarla. Entonces, regreso con la apelación. ¿Contra qué tipo de resoluciones? Dice todas, no. Contra los decretos no cabe apelación. Usted va a investigar qué medio de impugnación cabe contra un decreto. Entonces la respuesta es, en el juicio sumario son objeto de impugnación los autos y las sentencias. ¿Fui argumentativo de forma clara, Mónica? Sí, doctor. Bueno, ahora de usted depende que terminemos la clase aquí, nos vayamos a descansar. Si no la responde bien, seguimos. ¿Está lista? Ya explicamos cómo funciona la apelación en el sumario. La pregunta es la siguiente. La apelación en el juicio oral funciona de la misma forma que el 235 del Código Procesal Civil y Mercantil. No se precipite en responder, no, relájese, tranquila, busque. No hay que precipitarse, hay que pensar, dar tiempo mientras busca, uno va construyendo su razonamiento. Y no basta con decir sí y no. Si usted va a decir sí por tal razón, no por tal y se va a fundamentar. Pero doctor, en el juicio oral solamente se puede apelar la sentencia. Perfecto, perfecto. Concluamos, ¿qué diferencia hay en cuanto al recurso de apelación en el oral y en el sumario? Todo me lo ha dicho bien, entonces ahora está en capacidad de hacer la conclusión. La diferencia hemos visto diferencias en cuanto a excepciones, en cuanto a contestar de la demanda, excepciones periodo de prueba, ahorita en cuanto a recurso, miren todas las diferencias que hemos hecho en el juicio sumario con los demás. Entonces, ahora dame el recurso de apelación, su diferencia en el oral en cuanto a al sumario.
que en el juicio oral solo se puede apelar la sentencia y en el juicio sumario sí se pueden apelar las excepciones. No, las excepciones no. Los autos y las excepciones se resuelven en un auto. La excepción es una acción procesal de las contempladas en el 116, pero no es la excepción. Esa lleva un procedimiento. ¿Dónde se tramita? En el incidente. ¿Qué es lo que resuelve el incidente? ¿Cómo se llama la resolución? Auto. Entonces son apelables autos y sentencias en el sumario. Yo pienso que estamos siendo suficientemente claros y nadie va a tener duda en la forma que hicimos este ejercicio. Y le agrego algo, en el juicio ordinario también son apelables sentencias y los autos. Y hacemos el juicio de comparación entre conocimiento, porque el ejecutivo es un modelo totalmente diferente. Cuando estudiamos el ejecutivo, vamos a diferenciar el ejecutivo común con el ejecutivo en la vía de premio, por la analogía. En cambio, los juicios de conocimiento es el hermano mayor, el menor y el más pequeño. Ahí está la explicación clara. Son de una misma familia. Juicios de condición. La felicito. Un ejercicio difícil. Difícil. No estoy diciendo que era fácil, pero dimos una explicación didáctica del juicio sumario, llegando a diferenciarlo. Entonces tienen que volver a leer los artículos que leímos, es decir, 232 al 235. Pero con este ejercicio ya anotaron las diferencias, hemos logrado el aprendizaje del día de hoy. La próxima semana, como tienen exámenes, no hay clases, sería hasta la siguiente. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? Gracias, doctor. A usted, felicitaciones. ¿Alguna pregunta? Luis. Doctor, buenas noches. Solo para confirmar, usted había indicado de que los asuntos relativos o los asuntos que se pueden llevar en el juicio sumario por disposición de la ley, usted había indicado que el artículo 415 del Código Civil es por disposición de la ley si se puede llevar en juicio sumario. Solo que yo me estaba dando cuenta, no sé, solo para confirmar que era ese artículo. Yo nunca mencioné eso. Nunca mencioné esa norma y tengo grabado lo que dije. Ok, entonces le escuché mal, sí, disculpe. No, o sea, no es necesario aclarar porque nunca lo dije. ¿Alguna duda más? Pasen buena noche. Hasta luego. Muchas gracias.